Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o sea cual sea el momento en el que están ocupando para ver este videito. Les recuerdo que procuren obviamente no verlo en las madrugadas porque después vienen los problemas de que se duermen en clase o no se quieren levantar temprano. El día de hoy vamos a platicar del último tema en cuanto a esta serie de videos que hemos venido trabajando sobre el México actual y los problemas de los indígenas, ¿no? De estos grandes grupos vulnerables que hemos platicado ya en sus condiciones de educación, de gobierno, de costumbres, de tradiciones, de bailes, etcétera, y cuáles han sido los principales problemáticas y digamos la realidad de los pueblos indígenas el día de hoy. El último tema o el último videíto que vamos a dedicar a esta situación, vamos a hablar justamente de las conclusiones y de los retos y el futuro de las comunidades indígenas, es decir, cuáles son los problemas un poco más actuales que ellos tienen y cuáles son los a futuro los retos que a nivel país y a nivel grupos indígenas tal cual pues tenemos que enfrentar. Recordemos que a pesar de que ellos son grupos obviamente muy marcados o muy delimitados por su tradición, por sus costumbres, por su cosmovisión, por su forma incluso de gobernarse, de hablar, su idioma importantísimo, a final de cuentas son parte del mismo país y son parte de la misma sociedad, ¿no? En que todos tenemos obviamente una situación ahí bien importante y muy marcada que hacer con ellos. Los grupos indígenas, entonces recordemos, siempre ha sido la clase más vulnerable, los grupos más vulnerables que han sufrido de mayor discriminación, pobreza, desde que llegan los españoles, como lo hemos estado viendo en clase, ¿no? Que son prácticamente desplazados de su tierra, no se las quitan los españoles, por decirlo así, en la guerra de conquista, y a partir de ahí empezaron a entrar en una dinámica de control y de convertirse poco a poco en los pueblos pues más vulnerables. En la época colonial no va a ser la excepción, se convierten también en un pueblo sumamente discriminado por parte de la sociedad novohispana, no podían obviamente acceder a buenos trabajos. Termina el virreinato, empieza la historia del México independiente, no va a cambiar absolutamente nada la situación, se va a intentar en algunos gobiernos como el de Benito Juárez, pero no se va a lograr. Llega incluso revolución y uno de los puntos más importantes justo durante Porfiriato y en revoluciones, regresar el esplendor a estos pueblos indígenas, regresarles sus tierras que se les fueron arrebatadas injustamente por parte de los que más tenían, muchos extranjeros que llegaban al territorio y se adueñaban de manera muy sencilla, engañando inclusive de manera muy abierta a los indígenas, llegaban y les quitaban sus tierras, y en aquel momento durante el porfiriato pues las leyes, en lugar de protegerlos o defenderlos, pues les propiciaban de que les quitaran estas tierras. La revolución intentó eso, hacerles justicia, sin embargo no se logró. Ha habido muchas etapas en la historia mexicana que se ha intentado recuperarles o darles la dignidad, el respeto y las tierras a estos grupos, pero no se ha conseguido. No, ya en el siglo XXI, a partir del 2000, ya con los antecedentes de estos guerrillas, principalmente levantamientos encabezados por el EZLN y otros más, y otras situaciones que ya han quedado como más marcadas para los indígenas, y también gracias a la tecnología que nos ha permitido acceder ya a esa información que nos quedaba sumamente lejos. No, ahora podemos conocer prácticamente los miles y miles de pueblitos indígenas, de pueblos originarios que aún tenemos, y saber cuáles son sus problemas. Nos ha intentado recuperar sus derechos, ha intentado recuperarles el respeto que ellos se merecen. Sin embargo, ha sido sumamente complicada esta situación para ellos, no, porque lo que hacen estas políticas o estos grupos o esas instituciones es meterlos como un ciudadano más, ¿no? Y no respetando su idioma, no respetando lo que los diferencia al ser estos pueblos indígenas, que es mucho lo que hemos platicado también en los videitos, no como si eres mexicano, pero entonces cómo te trato, como un mexicano más o como un indígena, o qué pasa.
Incluso estos pueblos, en muchos de estos pueblos pues están un poco aislados porque han intentado gobernarse con sus propias leyes, a algunos les ha funcionado, a otros no, pero se continúa obviamente con esta situación que es como general, ¿no? Para los pueblos indígenas. A determinados puntos estas comunidades, muchas de ellas buscan apoyo gubernamental como ciudadanos que son, para poder defender, proteger o respetar sus derechos, y así lo han hecho. Hay puntos específicos de lo que hemos tomado y vamos a recuperar de acuerdo a los retos y las distintas situaciones que enfrentan esos grupos indígenas, nuestras problemáticas. En cuanto a la discriminación continúa, siempre ha estado y ha sido una de las grandes problemáticas en el país, inclusive en el mundo. No es exclusivo de los pueblos indígenas, es general. No se ha intentado incluso crear comisiones como el CONAPRED, nuestra comisión para en contra de la discriminación, que al día de hoy pues está digamos en un punto que la quieren desaparecer, pero que también ha ayudado muchísimo en eso, ¿no? La discriminación a los pueblos indígenas, que es sumamente fuerte, no se les discrimina porque son vulnerables, porque son pobres, porque son indígenas, porque no tienen el mismo idioma, no los ven en la calle y ya viene el indígena, y se suele pensar, o esta supremacía racial de porque tienen rasgos indígenas o hablan nuestro español un poco extraño, obviamente por su acento propio indígena o de su idioma indígena, pues tendemos a discriminarlos, ¿no? Y también obviamente tiene que ver muchísimo con las mismas condiciones que ellos tienen, hablan raro o pretendemos con esta superación o esta cosa extraña que muchos tenemos en la cabeza, que es la supremacía racial, donde yo soy superior porque soy blanco o porque es muy extraño como habla o etcétera. Cualquier situación que se le quiera dar al pueblo indígena pues se da, ¿no? La discriminación es muy complicada el día de hoy, uno de los grandes problemas que invade las comunidades en general en el mundo, y obviamente es un problema muy fuerte el cual enfrentan los pueblos primigenios o los pueblos originarios o los grupos indígenas el día de hoy. La pobreza y el desempleo también es un gran problema porque no pueden acceder a buenos trabajos. Los trabajos que son para ellos o que les han hecho creer que son para ellos pues son las labores domésticas o los trabajos en el campo, que son sumamente mal remunerados, son sumamente esclavizados, porque su condición de vulnerabilidad así lo permite, ¿no? O así se los brinda. No tienen una muy buena educación que nos va a otro punto. No ocupan, la mayor parte de estos indígenas, sus grupos indígenas, pues tiene este gran problema de analfabetismo, porque no llega la educación tanto a su territorio, no pueden acceder, son muy pocos indígenas los que pueden acceder a ya educaciones más altas o más preparadas, y obviamente eso les limita en conseguir un mejor trabajo y obviamente mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces todos se ligan, no está separado, no esta misma situación de discriminación los lleva a que solamente puedan acceder ciertos tipos de trabajos que perjudican, obviamente, que no los dejan salir de ese círculo de pobreza, discriminación, de desempleo, etcétera. Y es otro de los grandes retos, obviamente, que se tiene que solucionar. En cuanto a la salud, las comunidades indígenas siempre han tenido ese problema porque los hospitales en las selvas, en las junglas, son prácticamente inexistentes. No tienen solamente centros de salud y hay que viajar de un lugar a otro. Incluso muchos de ellos, muchas comunidades, lo único que tienen cercano en cuanto a salud es un centro de salud que les queda 3-4 días, y un centro de salud pues que no tiene o no les brinda de apoyo total, no hay medicinas, no siempre hay un médico consultando, no son hospitales, entonces si alguien llega con alguna situación mayor, tienen que emigrarlo a otro lugar, etcétera, y es una complicación muy fuerte. No hay muchísimos casos también de mujeres
embarazadas que dan a luz afuera de los hospitales porque les niegan también el servicio, ¿no? Otra cosa también muy fuerte y muy importante aquí, muchos indígenas no poseen ni siquiera una credencial de lector, ¿no? Ya lo hemos platicado en el principio de estos videitos, no poseen ni siquiera una credencial de lector, por lo tanto, si no tienes una credencial de lector, un acta de nacimiento y no has hecho ya un montón de trámites, no te pueden brindar un sistema de salud o servicios de salud, ¿no? Y eso es complicadísimo también para ellos porque muchos ni siquiera pueden o saben escribir o no tienen la menor idea de que existen todos estos requisitos y que obviamente les limitan, ¿no? El acceso a estos servicios, o los tienen muy lejos o son inexistentes para ellos o son inaccesibles por estas mismas condiciones que a nivel, digamos, burocrático no se les ha establecido. La educación también lo ligábamos ahorita con otro punto. No hay muy pocos maestros, estas escuelas rurales son muy pocas, hay muy pocos profesores que se dedican a enseñar en las comunidades indígenas, porque aparte hay que hablar español y hay que hablar el idioma de esa misma comunidad y eso perjudica muchísimo. En el videíto donde ustedes tuvieron que investigar los lenguajes o vimos los idiomas, indígenas, vimos que son muchísimos, solamente los idiomas mayas son cientos. Entonces ahora imaginen que a un pueblito hay que enseñarle en su idioma y no hay suficientes profesores que puedan hacer eso, que quieran hacer eso, y los que hay les limitan los recursos. No les dan los recursos suficientes para poderlo hacerlo. Los indígenas que tienen acceso a la educación, pues prácticamente solo es lo básico, ¿no? Leer y escribir. Muy pocos de ellos han ido muy más allá, pero en la generalidad no lo es. Y ese es el problema también. No existe ya una educación secundaria, preparatoria, mucho menos universidades. Son muy poquitas, sí las hay, pero son muy poquitas y muy contadas las que, o las llamadas universidades indígenas, ¿no? Donde ellos pueden ir y estudiar en su idioma y estudiar aparte en español y tener este acceso a la educación, que también es un problema enorme, porque justo lo que hace el Estado, sus soluciones son: deshazte de tu idioma y aprende español. Entonces es la única opción. ¿Quieres estar dentro del país? ¿Quieres estudiar en una universidad? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Olvídate de tu cosmovisión, olvídate de tu idioma, olvídate de todo lo que eres como indígena y métete a generar el sistema. Ha habido indígenas bien importantes que han logrado superarse y han logrado incluso estudiar educaciones muy altas, pero son muy pocos, son la minoría. No son los que han contado también con otro tipo de situaciones y cuestiones, pero sí hay casos que alegran mucho y obviamente son muy dignos de nombrar, pero la mayoría o la generalidad no cuenta con esas situaciones o con esos apoyos. Y obviamente el asunto de la justicia. No hemos sabido de muchos casos en los cuales los indígenas, por estas mismas cuestiones de que no tienen condiciones económicas, que no cuentan también, muchos de ellos no hablan español, pues se ven inmersos en estas situaciones de justicia. Muchos de ellos inclusive duran años y años en prisión, ni siquiera les han hecho un juicio porque no pueden acceder a un juicio, porque no entienden qué es lo que está pasando, no pueden ni siquiera pedir un abogado de un abogado, digamos, por ley, porque no saben cómo hacerlo, porque no entienden la justicia, porque su idioma no se los permite, ¿no? Y no hay una parte o un juicio que diga, bueno, vamos a traducir todo para poder dar una justicia. Nos hemos enterado de cientos de casos a lo largo de la historia de injusticias de indígenas así, ¿no? Yo recuerdo uno de los más marcados, ¿no? Que acusaban a una señora indígena, creo que era maya, no recuerdo bien si era Setzal, pero esta señora maya la estaban acusando incluso del secuestro de 7 militares. O sea, una señora de 40 tantos años sin absolutamente nada, ni siquiera hablaba español, y la estaban acusando de secuestrar 7 militares, ¿no?
más jóvenes, el doble del peso de ella y con armas sumamente enormes, y la acusaron y la juzgaron por secuestro de militares, ¿no? Y la señora estaba en la cárcel y después obviamente alguien se dio cuenta de, oye, ¿qué es eso? Y se logró salir o se logró sacarla, pero de ese tipo de casos hay muchísimos más, ¿no? De chicas inclusive que han llegado o han logrado tener un servicio de salud, han tenido abortos también espontáneos y son acusadas por eso y son llevadas a la cárcel, ¿no? Ese tipo de situaciones que si nosotros lo vemos y luego decimos, ay, qué exagerado, qué locura es esta, pero que la misma vulnerabilidad indígena los lleva a sufrir este tipo de cuestiones. Los retos son enormes, las problemáticas son enormes, obviamente no solamente es cuestión de una ley o de una organización o de una institución para poder solucionar esto, pero es algo que nos afecta a todos los mexicanos y que todos los mexicanos tenemos que intentar solucionar, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alcance, lo que tengamos a nuestra disposición. A nosotros, ¿qué podemos hacer? Ustedes como alumnos, ¿qué pueden hacer? Primero, entenderlo y saberlo, ¿no? Lo vuelvo a repetir, aquel que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Ustedes deben de saber cuáles son las situaciones que afectan a estos pueblos indígenas para en determinado momento no hacerlo, no el solo hecho de ver a un indígena en la calle y hacerle así feo, ay, me va a pegar una enfermedad o algo, y es contribuir a la discriminación, es contribuir a no adaptar y no dejar que se involucren o no integrar a estos grupos indígenas, no es solamente hecho de eso y muchas cositas pues más que tenemos a nuestro alcance. Nos queda entonces este video como reflexión para intentar o para ver este tipo de cuestiones y intentar pues solucionar y ver qué es lo que podemos hacer en estas situaciones. Muchas gracias. En este caso solamente hay que ver el videíto. No requiero mayor evidencia. Solamente necesito, por favor, que lo vean y ya con eso es más que suficiente. ¿Estamos? Entonces el abono, nos vemos. Junto a esto voy a subir otro video que es proyecto y que ese sí necesita evidencias. Entonces chicos, muchas gracias. Cualquier duda, aclaración, saben ya los canales de comunicación y nos vemos. Bye bye.